Muy buen día, mi nombre es Lilia Isabel Reyes, maestrante en Innovaciones Educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy voy a tratar el tema de los propósitos y características de la investigación cualitativa, teniendo en cuenta la temática de mi investigación, la cual es el diseño de una estrategia bilingüe para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área técnica de cocina. Con el fin de estructurar un esquema metodológico que contribuya a cumplir satisfactoriamente el objetivo general de mi investigación y asimismo establecer la ruta definitiva de implementación, suministraré información sobre el enfoque del proyecto, sus características, bondades y dificultades que se puedan presentar alrededor de esta investigación. El objetivo de la investigación es diseñar una estrategia bilingüe para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área técnica en cocina, en estudiantes de la media técnica, que son estudiantes de 10º y 11 de la institución educativa San José María Escrivá de Balaguer en el municipio de Chía. La orientación investigativa de este proyecto se basa en el enfoque cualitativo, el cual tiene como fin la descripción de características, condiciones, aspectos y cualidades de un fenómeno estudiado, para este caso, el uso de las TICs en la práctica pedagógica en el área técnica en cocina. Sobre este enfoque podemos decir que se define como la metodología cualitativa a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Este enfoque permite describir las experiencias de la vida y darle significado. Estableciendo dentro del enfoque cualitativo la descripción como eje principal, es posible alcanzar el objetivo fundamental de esta investigación, el cual busca describir, analizar y considerar el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas y laborales del área técnica en cocina, mediante el uso de recursos tecnológicos a partir de la identificación de factores, elementos y circunstancias directamente relacionadas con las experiencias de los estudiantes en su ambiente académico. Es así como el investigador lleva a cabo diversas actividades y partiendo de hechos busca recolectar datos de los cuales saca conclusiones. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso investigativo a nivel cualitativo para esta investigación permite generar un espacio para interpretar y profundizar sobre cómo podemos fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área técnica en cocina, en estudiantes de grado 10º y 11 dentro de la institución San José María Escrivá de Balaguer, incorporando las herramientas TICs existentes en esa institución. Es por eso que en ese sentido y con base a la pregunta orientadora, se propende analizar el uso de las TICs como herramienta mediadora en el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo cual se deben establecer técnicas y etapas que permitan recolectar el compendio de información necesaria para la planeación, ejecución y resultados de la investigación. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación estructurada, las entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias e interacción e introspección con grupos o comunidades. El uso de estas técnicas facilitará y posibilita interpretar los resultados valiosos en el proceso investigativo. Además, permite evidenciar la interacción de los estudiantes en diferentes contextos, así como tener en cuenta los puntos de vista de cada individuo de acuerdo a sus intereses. En un plano metodológico se sitúan las cuestiones referidas a las distintas formas de investigación en torno a la realidad. Desde este ámbito, los diseños de investigación cualitativa tendrán un carácter emergente, se constituye entonces en la medida que avanza en el proceso de investigación a través del cual se pueden recabar las distintas visiones y perspectivas de los participantes. Relacionando el enfoque cualitativo con la pregunta orientadora, en este caso que es el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el área técnica en cocina, se pretende impulsar una estrategia bilingüe apoyada en el enfoque pedagógico constructivista que se fundamenta en el aprendizaje significativo. Así, los métodos cualitativos contribuyen a entender e interpretar los fenómenos complejos. El presente proyecto se enmarca en el modelo de investigación-acción, la cual es una metodología de investigación orientada a la práctica educativa. El objeto de la investigación es explorar la práctica educativa tal y como ocurre en los escenarios naturales del aula y del centro. Se trata de una situación problemática o en todo caso susceptible a ser mejorada. Para este caso, la situación que se aborda y que se considera susceptible a ser mejorada
es el desarrollo de las competencias básicas y laborales en el área técnica en cocina, por cual se toma la referencia realizada sobre las acciones que se desarrollan en algunas denominaciones de la investigación-acción, tales como la investigación-acción participativa, educativa, pedagógica, en el aula, y dependiendo de los autores que la practiquen. Por ejemplo, en Colombia el señor Bernardo Restrepo se ha dedicado a lo que se distingue como investigación-acción educativa y a la investigación-acción pedagógica. La primera va ligada a la indagación y transformación de procesos escolares en general, y la segunda focalizada hacia la práctica pedagógica de los docentes. En este sentido, se hará alusión a la investigación-acción como denominación pedagógica, ya que se realiza una intervención en la práctica pedagógica en el área técnica en cocina por medio de una estrategia bilearning, con la finalidad de describir el fortalecimiento de las competencias básicas y laborales, sin llegar a esto a una transformación en las estructuras curriculares, sino más bien a la articulación de herramientas tecnológicas al aula como una variación experimental que genere cambios en la metodología didáctica de esta área. Ya podemos establecer entonces los motivos de selección del diseño de la investigación-acción pedagógica para esta investigación. Lo primero es hacer una intervención en las prácticas pedagógicas en aula, pasar de las prácticas teóricas al uso e implementación de recursos tecnológicos en el área técnica en cocina. Segundo, ampliar las estrategias pedagógicas en el aula, es decir, que las estrategias tradicionales, las guías escritas, los carteles, los libros, pasarlos a los recursos multimedia y juegos interactivos. Como tercera parte, generar ambientes educativos basados en la tecnología que fortalezcan el desarrollo de las competencias básicas y laborales implementando la estrategia bilearning. El diseño de investigación-acción pedagógica se relaciona a la pregunta orientadora en el sentido de intervenir las prácticas pedagógicas en el aula y así fortalecer las competencias básicas y laborales en cocina. Establecer actividades que sean sometidas a observación, reflexión y cambio. Esto nos permitirá finalmente generar cambios sobre la realidad educativa de los estudiantes de la media técnica. En suma, la investigación-acción educativa es un instrumento que nos va a permitir como maestros comportarnos como aprendices a lo largo del ejercicio, como aprendiz de por vida que nos enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanentemente y sistemáticamente nuestra práctica pedagógica. Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, el diseño de investigación-acción como denominación pedagógica, podemos proceder a establecer las fases del proyecto y estas las vamos a estructurar a partir de un modelo que es el modelo Cummings, el cual es un modelo de investigación-acción y que se fundamenta en dos ejes de acción, uno estratégico conformado por la acción y la reflexión y otro organizativo por la planificación y la observación. Ambos ejes están en continua interacción, de manera que se establezca una dinámica para comprender y resolver la situación de estudio. Tenemos entonces dentro del eje estratégico dos fases. La primera fase es la investigación y la planificación y la segunda fase es la acción. En el primer eje denominado estratégico podemos establecer que la planificación es donde vamos a identificar el problema con el fin de que se plantee una acción estratégica y se justifique la importancia de la investigación en el ámbito educativo. Luego realizaremos una revisión documental para establecer antecedentes, teorías y políticas y lograr así un análisis que contribuya a la construcción de una pregunta investigativa, determinar la metodología de investigación, el diseño que se va a utilizar, la metodología, técnicas, instrumentos para la recolección de datos y caracterizar la población y especificar la muestra. Ya la segunda fase del proyecto, denominada acción, es en la que vamos a desarrollar la metodología del proyecto de investigación, que consistirá en la aplicación de esas técnicas e instrumentos de recolección de la información, el análisis, la triangulación y el procesamiento de la información. Esto nos va a permitir definir y formular las etapas de intervención con el fin de cumplir con el objetivo propuesto en la investigación. En el segundo eje, denominado organizativo, se va a desarrollar la fase de investigación, denominada observación, y que para este caso, en esta fase vamos a observar el desarrollo de las competencias básicas y laborales en los estudiantes de grado 10º y 11 en el técnico de cocina tras la integración de la estrategia bilearning en el área.
En esta etapa se hará un registro de datos e información para su análisis posterior e interpretación y con el fin de que reflexionemos sobre el alcance del objetivo de la investigación y la pregunta orientadora. La cuarta fase es la denominada reflexión, es en la que vamos a elaborar un informe final y el posible replanteamiento de la estrategia propuesta para dar inicio a un nuevo ciclo de esta espiral autorreflexivo. Esta etapa nos va a permitir indagar el significado de la realidad respecto al desarrollo de las competencias básicas y laborales del área técnica en cocina, así como el impacto de la implementación de la estrategia bilingüe en el área. Aquí observamos un cuadro donde están los ejes, las fases. Entonces tenemos como eje estratégico la primera fase, que es la planificación, donde vamos a hacer el diagnóstico de los estudiantes de grado 10º y 11, el análisis documental y marco técnico referencial y determinar la metodología de la investigación. Luego pasamos a la acción, donde vamos a aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, analizaremos, triangularemos y procesaremos la información, definiremos y formularemos la propuesta de integración de la estrategia bilingüe. Posteriormente pasamos al eje organizativo, que va a ser la observación y la reflexión, donde vamos a integrar esa estrategia bilingüe en el aula, socializaremos con la comunidad educativa la estrategia y evaluaremos cada acción desarrollada para medir su impacto y tomar decisiones. Luego evaluaremos el impacto de la integración de esa estrategia, daremos un informe final y haremos las acciones concretas a tomar y reiniciaremos el ciclo. Dentro de la investigación cualitativa podemos describir ciertos alcances como lo son el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, que de acuerdo a su propósito le dan significado al proyecto. Teniendo en cuenta que la investigación que vamos a desarrollar está dentro de un enfoque cualitativo, el alcance del proyecto va a ser descriptivo, ya que esto nos permite especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que vayamos a analizar. Vamos a describir también las tendencias de un grupo de población. La presente investigación entonces tiene como características principales diseñar, implementar, interpretar, describir y analizar el impacto que va a tener la estrategia bilingüe para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje, de las competencias básicas y laborales en el área técnica en cocina, como innovación en las prácticas pedagógicas en el contexto educativo y por lo cual la elección del enfoque descriptivo es apropiada, ya que este alcance permitirá reseñar específicamente el impacto que genera la inclusión de una nueva estrategia pedagógica en el aula. Esto con el fin de establecer la importancia de la integración de la estrategia bilingüe en el ámbito pedagógico, especialmente con estudiantes de la media técnica. Una parte muy importante es el diseño de en el diseño de una investigación y la selección de la población de la cual se va a extraer la información que se analizará posteriormente. En el caso nuestro, se tiene una muestra de la población, la cual tiene ciertas características. Primero, que deben estar cursando entre 10º y 11, que deben tener una edad promedio entre 14 y 16 años, que deben recibir la asesoría técnica por parte mía, y es relevante puntualizar que este tipo de muestra para la investigación es no probabilístico, ya que son menores de edad y necesitan de una autorización por parte de los padres de familia o acudientes. Esta muestra participante se denomina muestra de voluntarios y se utiliza si el investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, vamos a tener algunas técnicas como la prueba diagnóstica y prueba final. Esta va a ser a través del instrumento como un cuestionario virtual estructurado. Posteriormente, la observación, vamos a realizar un diario de campo donde vamos a ir llevando toda la información, entrevistas que se van a realizar con un formato semiestructurado. Se necesita que la validez y confiabilidad reflejen la manera en que el instrumento se ajuste a las necesidades de la investigación. Es por eso que para este proceso integraremos la estrategia bilingüe como un proceso de enseñanza-aprendizaje y estará realizado por dos expertos, uno desde el área investigativa y otro desde el componente disciplinar en el eje temático de la investigación. Posterior a la aplicación de instrumentos y análisis de datos, estaremos utilizando la teoría fundamentada, que es un método investigativo para determinar los aspectos de confiabilidad y validez en este proceso. La aplicación de la prueba piloto, definida aplicada con actividades, metodología y recursos, se hará a través de la estrategia bilingüe.
A partir de esa implementación de los instrumentos de recolección de datos se reflejará la aceptación o no de los estudiantes. Finalmente es importante mencionar la relevancia de impacto que pueda generar la implementación de esta prueba piloto en el sentido de la autonomía, el poder de decisión para avanzar en el desarrollo de su propio aprendizaje de acuerdo al avance de cada una de sus actividades.